7 versículos y yo he estado tratando de memorizármelos. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos de 1 al 7. Y dice así: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí delante de muchos testigos, esto encomienda a hombres fieles. Y encomienda a hombres fieles que sean idóneos, que también puedan enseñar a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se envuelve en los asuntos de la vida con tal de agradar a aquel que lo llamó como soldado. Y también aquel que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador no participa de los frutos si no trabaja primero. Escúchame o atiéndeme, Timoteo. No me acuerdo la palabra. Considera lo que te digo, Timoteo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Hermanos, estos 7 versículos, yo creo que todos los deberíamos memorizar y rumiar. Padre bendito, te damos gracias por esta palabra, Señor. Gracias, bendito Dios, porque ella es viva, Señor. Tu palabra es viva, Señor. Y esta palabra fue para Timoteo, pero es para nosotros también el día de hoy, Señor. Ayúdanos, Señor, a entenderla, Señor, y a poderla aplicar a nuestras vidas y poderla vivir, Señor. Y bendito Dios del cielo, podamos honrarte y glorificarte en la medida, Señor, en que vivamos y hagamos lo que tú quieres que hagamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, si usted le quiere, en algunas Biblias aparece un título, dice, un buen soldado de Jesucristo. Yo le he puesto imagen, esta es la imagen, oiga, la imagen o el rasgo o los elementos de un buen ministro del Señor Jesucristo. Imagen o rasgos o elementos que un líder, un siervo, una persona que le sirve a Dios debe tener. Y entre ellas, ser un buen soldado, porque ahí nos habla de ser soldado, ser un atleta y ser un sembrador, ¿sí? Pero vamos a ver que hay una cantidad de cosas y por este pasaje lo vamos a ver en 2 estudios. El día de hoy vamos a ver una parte y Dios mediante el último estudio del año vamos a ver la segunda parte, hermanos. Entonces, recordemos, hermanos, que cuando se escribe la segunda de Timoteo es la última carta que se escribió de parte del apóstol Pablo. ¿Sí? Él estaba en la cárcel. Los cristianos estaban siendo perseguidos. Y prueba de ello, Pablo estaba ya prisionero y iba a ser sentenciado, iba a ser ejecutado. Ya lo vimos en algunos de los estudios, en el capítulo 4 habla de eso. Entonces, como había tanta persecución, ¿qué estaba pasando? Muchos estaban abandonando la fe. Y el capítulo 1 nos dice de eso. El versículo 15 dice, ¿sabes esto? Que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales es Figelo y Hermógenes. Y por ahí en el capítulo 4 también dice en el versículo 10, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. O sea, el cristianismo empezó a ser perseguido y la gente empezó a abandonar la iglesia. Empezaron a abandonar los apóstoles, a dejarlos solos. Entonces Pablo en este momento viene a animar a Timoteo. Hey, Timoteo. En el versículo 6 del capítulo 1 dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. No dejes apagar el don. Hay persecución en la iglesia, hay problemas, pero tú cuida el don. Pablo estaba en la cárcel. Iba a morir. Es bueno que tengamos esto presente. Le dice también en el versículo 8, no te avergüences del evangelio. Y varias veces, 3 veces le dice, hemos estudiado, 3 veces le dice, no te avergüences del evangelio. Hay muchos problemas, la gente está abandonando, está dejando a Cristo, nos están abandonando. Tú no te avergüences del evangelio. Y dice, no tengas temor, porque tenía temor también. El versículo que dijiste, Dianita, porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de dominio propio. Porque habían dificultades. Entonces Pablo esta carta viene a darle ánimo. Es como Pablo diciéndole a Timoteo, hey,
Timoteo, las cosas están difíciles, pero la obra tiene que continuar. La iglesia tiene que continuar. La palabra tiene que seguirse predicando. No importa las dificultades que hay, tú tienes que seguir. Tú tienes que seguir. Y eso es lo que dice el corazón de la carta. Génesis nos habló de un versículo, el 2:15 dice: procura con diligencia presentarte delante de Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Sé un soldado. Y el versículo 1 del capítulo 2 dice: tú pues, oh, hijo mío, esfuérzate en la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Ese es el corazón de la carta. Procura, esfuérzate. Es una carrera de relevos. El cristianismo en cierta forma es una carrera de relevos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y qué estaba pasando? Pablo estaba en la cárcel y es como desde la cárcel: Pablo, aquí está la batuta. Timoteo, toma la batuta y sigue corriendo. Yo ya estoy terminando mi vida acá. Tú tómala y sigue corriendo. Ánimo, Timoteo. Ánimo, Timoteo. Sigue corriendo. Esfuérzate. Esfuérzate. Cuando muchos se alejan, cuando muchos abandonan, cuando muchos se enfrían, cuando muchos no toman a Dios en serio, esfuérzate. Esfuérzate, dice ahí, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Dígale al hermano y a la hermana que está al lado: hermano, esfuércese. Esfuércese en la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Cuando mucha gente está abandonando, cuando mucha gente se está desilusionando o perdiendo la esperanza o la fe en el Señor, tú esfuérzate en la gracia. Esta es una palabra para este tiempo y tiempos difíciles. Tú esfuérzate en la gracia de Dios. Que está difícil la cosa, que tenemos problemas, dificultades, que está duro, que lo que sea. Tú esfuérzate, hermano, en la gracia que es en Cristo Jesús. Hermanos, y es interesante, porque la Biblia habla mucho nos exhorta que nos esforcemos. Por allá en el libro de Josué, ¿a cuántos les gusta el Antiguo Testamento? El libro de Josué, hay varios versículos. Josué dice, mire, Josué capítulo 1, versículo 6, cuando iban a entrar a poseer la tierra prometida. Esto estaba ocurriendo cuando Moisés murió, y entonces Josué, Dios levantó a Josué y le dijo: mira, tú vas a entrar con el pueblo a poseer la tierra prometida. Y mire lo que le dice en el versículo 6: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Esfuérzate. Dios tiene algo para darnos, hermanos. Mire, sigue diciendo, versículo 7 de Josué 1:7, solamente esfuérzate. Otra vez, 3 veces en un capítulo le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente para cuidar. Mire esto que tan lindo: para cuidar y hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Eso habla de obedecer lo que Dios nos ha dicho. Esfuérzate por obedecer mi palabra. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. No se aparte ni a la izquierda ni a la derecha. No se crea muy sabio. No crea que usted puede hacer de cualquier otra forma. No, Dios dice: si es a la derecha, si es a la izquierda, no se aparte. ¿Para qué? Mire, ¿para qué? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Hay una bendición, hermanos, cuando nos esforzamos por obedecer a Dios, por cumplir su palabra, por seguir sus mandamientos. Dios dice que serás prosperado en todo lo que emprendas. Versículo 9: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y mira la promesa que da cuando nosotros nos esforzamos y somos valientes: no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esfuérzate, hermano. Hay dificultades, la gente está abandonando, hay gente que no viene, hay gente que no se compromete con Dios. Vemos tantas cosas que nos desilusionan y nos ponen down. Hermano, hermana, tú esfuérzate en la gracia de Dios. Tú esfuérzate, porque Él ha prometido estar con nosotros. Es nuestro papel esforzarnos. ¿Por qué debemos esforzarnos, hermano Carlos? Mire, te puedo darte razón. Porque tenemos una guerra espiritual, hermanos. Hay un reino de las tinieblas, hermanos, que se levanta. Usted le quiere servir a Dios y el enemigo se levanta. Le pedí a Ariel: hermano, prepárate para que lleve la oración el próximo martes, hace 15 días.
Y me dice, mi pastor, no sabe, yo he estado clamando y orándole al Señor y se me han levantado unos problemas. Y decía, bienvenido, hermano. Cuando venimos a servirle al Señor, hermanos, problemas se harán levantar. Entonces, ¿por qué nos esforzamos en la gracia? Porque hay una guerra espiritual. Hay una guerra espiritual, entonces hay que esforzarnos en la gracia. Esforzarnos, y ya vamos a entender qué es esforzarnos en la gracia, porque eso se trata de este estudio. ¿Qué significa? Porque a veces, esforzarme, pero pastor, ¿qué quiere decir? Ya vamos, espéreme tantico. Era. La razón es porque hay un mundo espiritual, una guerra espiritual. Porque hay un mundo que se opone a Jesús. Nosotros salimos allá a la calle y la gente no cree lo que dice la palabra, critica lo que dice la palabra, critican la iglesia, critican los hermanos, critican todas las cosas. Y hay una batalla. Y hay una tentación que el mundo llega a poner a la gente. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, a mí me vienen muchos hermanos, pastor, mire qué cosa, yo vengo aquí a la iglesia y a veces vienen de sus iglesias en Colombia o donde vengan comprometidos y rodeados de personas comprometidas en fuego y vienen acá y no todo el mundo está en fuego. Y vienen a la iglesia unos 2 domingos y de pronto los ven por ahí en los nightclubs y todo eso y pastor, ¿y aquí qué pasa? Hay una guerra con el mundo. Y sabe que para eso oramos los martes, para interceder por ellos. Es parte de nuestra oración, venir a interceder por ellos, porque hay una guerra espiritual y una guerra contra el mundo que los atrae, los llama. Hay tentaciones allá afuera. Y también, ¿por qué? Pues debemos esforzarnos en la fe, porque es que nosotros tenemos la tendencia a pecar. Y por ejemplo, Timoteo tenía ese ataque satánico y también hermanos que abandonaban y todo eso por amor al mundo. Y también tenía problemas con él, porque Luis Miguel no lo recordó, ¿cierto? Huye de las pasiones juveniles, Timoteo tenía ese problema. Entonces, ¿por qué nos esforzamos en la gracia? Porque tenemos problema con nuestra propia carne. Esa es la razón por esforzarnos en la gracia de Dios. Entonces, hermanos, los líderes, los ministros, los que les queremos servir a Dios, una cosa, no nos rendimos, nos vamos a esforzar, hermanos. Y le quiero decir, hay que pagar un precio. Para servirle al Señor, hermanos, hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio. Y esto se trata de fidelidad, no de comodidad. Porque a veces queremos servir a Dios a mi propia comodidad. Si me conviene, sí. Si va con lo que me gusta y no. Y esto es... Y lo vamos a ver, hermanos. Hay 3 analogías que habla: soldado, atleta y farmero, labrador. Ay, hermano, no se pierda el otro. De eso vamos a hablar la otra semana, en 15 días. Entonces, esto se trata de fidelidad, de continuidad. Entonces, Pablo está diciendo a Timoteo, ten cuenta que esta es la batuta. Hay que seguir la carrera. Hay que seguir la carrera. La obra de Dios tiene que seguir adelante. No importa lo que esté pasando en el mundo. No se puede parar. No se puede parar. Entonces, pastor, ¿cómo podemos convertirnos en ministros o líderes en la iglesia fuertes? Esos líderes fuertes del Señor Jesús. ¿Cómo? Mire, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo llamó como soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Considera lo que te digo. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento de esto. Esa imagen, esos 7 versículos, tatúelos en su corazón. Porque esto es para todo cristiano. Cómo ser un siervo, una sierva, un ministro de Dios con una vida espiritual sólida. Vamos a ver esta noche 2 cosas. Número 1, un buen ministro, un buen líder del Señor Jesucristo confía en la gracia de Dios.
confía en la gracia de Dios. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, mira, tú estás funcionando en tus propias fuerzas. ¿Cómo podemos ver que Timoteo estaba funcionando en sus propias fuerzas aquí en el libro de Timoteo? Mire los resultados. Débil. ¿Qué le tuvo que decir Pablo? Dios no nos ha dado espíritu de debilidad, sino de poder. ¿Por qué le dijo eso? Porque estaba débil. Y si estaba débil, porque estaba en sus fuerzas. Cuando estamos débiles, busque la gracia de Dios para que lo fortalezca. ¿Sabe qué otra cosa le dijo Pablo a Timoteo? Usa tu don, hombre, usa tu don, no descuides el don que Dios te ha dado. Cuando no estamos usando nuestros dones, estamos en nuestras fuerzas. Necesitamos la gracia de Dios para ejercer nuestro don. Porque Pablo le dijo, cuida el don que Dios te ha dado. Yo oré por ti y Dios nos ha dado dones a nosotros. No descuide el don que Dios le ha dado. Aquí deberíamos ir creciendo todo el tiempo. Y hay gente que debería ser ya maestros y vuelven otra vez a empezar otra vez la carrera. ¿Por qué? Porque a veces no nos esforzamos en la gracia. ¿Qué otra cosa le dice a él? Dice, Timoteo, no te avergüences. A lo mejor hay momentos en que, usted pasa por ahí y no le quiere hablar a nadie de Jesús. ¿Por qué? Porque no se está esforzando en la gracia. Cuando estamos en nuestras propias fuerzas, eso le estaba pasando a Timoteo. Se avergonzaba. O tal vez porque era joven, ¿no? ¿Quién soy yo para venirle a hablar? ¿Qué otra cosa? Cuando vemos que estamos andando en nuestras fuerzas, porque Pablo se lo dice a Timoteo, estaba carnal. ¿Qué le dijo? Huye de las pasiones juveniles. Es que cuando estamos en nuestras fuerzas, si ve todo lo que pasa. Por eso le dice aquí, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Porque si no estás en la gracia, estás en tus propias fuerzas. Tú necesitas el poder de Dios sobre tu vida. Y si confías en tus propias fuerzas, ahí vas a ver los resultados. Entonces, hermanos, un buen ministro del Señor Jesucristo no confía en sus propias capacidades. No confía en que yo me las sé todas. No confía en que tiene unas buenas credenciales, que yo tengo carisma, que yo sé esto, que yo sé aquello. No, hermano. Filipenses 3:3. ¿Qué es lo que dice Filipenses 3:3? No confiar en Filipenses, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo, no teniendo confianza en la carne. O sea, no podemos confiar en nosotros mismos, en nuestras capacidades. Si hay algo bueno que se ve en nosotros, si alguien le llega a decir, uy, hermano, gloria a Dios, cómo Dios te usa, o esto o aquello, es la gracia de Dios, hermano. Y yo siempre lo digo, si usted ve algo bueno en mí, es la gracia de Dios. Si ve algo malo, ese es Carlos. Sí, seguro. Amén, dice mi esposa. De verdad, no, así es, hermanos. Entonces, no confiemos en nuestras propias capacidades. Mire, la gracia opera en dos maneras. Escúcheme esto que le voy a decir. La gracia opera en dos maneras. Ahora, la gracia del perdón. ¿Cómo opera primeramente la gracia en nosotros? A través del perdón. Yo no sé si puse allá Efesios 2, 8, 9. ¿Sí lo puse o no, Eva? No me acuerdo, creo que no. Pero bueno, ¿qué dice la Biblia en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9? Dice, vosotros por gracia sois salvos, por medio de la fe. No por obras, no para que nadie se gloríe. O sea, Dios nos regala la salvación de nuestra alma para ir al cielo cuando creemos en el Señor Jesucristo por gracia. El perdón es por gracia, no por obras que nosotros hagamos. Nosotros no merecemos la gracia, pero eso es lo que hace la gracia, no lo regala. No es por ningún mérito.
Vamos al cielo por el perdón de nuestros pecados, por pura gracia. Entonces la gracia opera primero es en esa manera. La gracia es inmerecida. La gracia es inmerecida. Entonces, la otra forma en que opera la gracia. Bueno, cuando nosotros recibimos esa gracia, mire lo que dice Romanos 2, 5:8, 5:2. Mire, porque por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Mire, por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Cuando nosotros entramos por gracia, por el perdón de la gracia, el perdón de Dios, empezamos a vivir en una gracia. Recibimos el perdón por gracia, un regalo inmerecido. Y entonces de ahí en adelante nuestra vida empieza a moverse todo por gracia. Estamos en esta gracia. Y todo lo que vemos de ahí en adelante de nuestra salvación, todo es por gracia. ¿Qué es gracia? Que no lo merecemos. Me gusta la oración que hizo Alex ahora. Y algún hermano también, no sé si fue Ariel. Señor, nada es mío y que no se me meta esa mentira en la cabeza que es por mis capacidades. Es por pura gracia, es por puro regalo de Dios. Entonces, ¿por qué le estoy hablando de esto? Porque le dije que la gracia opera en dos maneras. Una, en nuestra salvación. Y la otra, para servirle a Dios. Para servirle a Dios. Gracia del poder. O sea, por pura misericordia. O sea, cuando le servimos a Dios es por pura misericordia. Si yo me paro acá, si los músicos se paran allá, si alguien está haciendo algo para Dios, es por pura gracia. Es la gracia inmerecida, no porque sea un tremendo elocuente, es por pura gracia inmerecida, no lo merecíamos, es el favor de Dios. Es el favor de Dios. Mire, entonces, su gracia me perdona y su gracia me usa. Mire qué tan lindo esto. Por la gracia de Dios soy perdonado y por la gracia de Dios soy usado en su reino, por pura gracia. Y a Dios nos da a cada uno un don por su gracia. Porque se le dio a aquel el de la música y aquel otro. Es por su gracia. Es por pura gracia. Entonces, cuando servimos, no lo hacemos en nuestras propias fuerzas. No podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas. Debemos buscar la gracia de Dios. Porque cuando lo hacemos en nuestras propias fuerzas, ya veo lo que le pasó a Timoteo. Avergonzado, tímido, pecando y estamos mal. En nuestras propias fuerzas no le podemos ofrecer nada a Dios. Necesitamos la gracia. Cuando nos llenamos de la gracia, ministramos y el poder de Dios se mueve, el Espíritu Santo de Dios se mueve en medio de nosotros cuando dependemos de su gracia. Entonces su gracia nos sostiene. Él es nuestra fuente. Entonces mire, la gracia de Dios en el perdón nos purifica, nos limpia, pero su gracia nos hace útiles. Entonces, ¿qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Timoteo, no dependa de tus propias fuerzas. No dependas de ti. Déjate llevar por el poder de Dios. Permite que el poder de Dios fluya a través de ti. ¿Cómo, pastor? Confía en la gracia de Dios. Esfuérzate en la gracia. Permanece en Cristo. Mire, dijimos que un buen ministro, un buen líder, confía en la gracia de Dios. No confía en sus propias capacidades. Número 2, permanece en Cristo. Juan 15:5 dice, yo soy la vid verdadera, el que permanece en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, porque separado de mí nada puedes hacer. Permanecer en Cristo. ¿Qué es esforzarnos en la gracia? Permanecer en Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Esforzarnos en la vida de oración, permanecer en la oración, en la lectura bíblica. Mire qué tan lindo, hermano. Yo no sé cuántos escucharon la meditación, la motivación de la mañana el día de hoy. El hermano Guillermo empezó, dice, tú no puedes crecer en la gracia si tú no tienes lectura de la palabra de Dios.
y daba una instrucción de cómo hacer hábitos sanos para nosotros leer la palabra de Dios. Dios lo bendiga, hermano. Tremendo eso. Para crecer en la gracia. Hay cosas que debemos hacer. Permanecer en la oración, permanecer en la palabra, permanecer en la adoración, permanecer en el compañerismo. Ahí somos fortalecidos, ahí se mueve la gracia de Dios. Aquí se mueve la gracia de Dios cuando estamos juntos. Cuando no estamos juntos, todo lo contrario. Carnal se vuelve. Carnal en sus propias fuerzas. Usted ve los hermanos que quieren servir, que no vienen sino un domingo o de vez en cuando. Esto nos llama a todos a un compromiso, hermanos. Hay que esforzarnos en la gracia, permanecer en Cristo Jesús. Mire, otra cosa, el que confía en la gracia de Dios. Para confiar en la gracia de Dios, hermanos, debemos pedir más. Santiago 4:6, mire lo que dice. Para confiar en la gracia de Dios debemos pedir más. Y yo la animo a que le pida a Dios que le dé gracia. Pero Él da mayor gracia. Y ahora en el versículo 2 dice, codiciad si no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Él da mayor gracia. Pídale. Señor, dame más de tu gracia. Sabe que hace años yo aprendí esto, pero hace muchos años. Cada que voy a predicar, mi oración al Señor es, Señor, dame gracia delante de la iglesia. Dame gracia, dame tu favor, que cuando yo les hable, usted entienda, usted escuche, usted reciba la palabra. Y cuando alguien viene a predicar a la iglesia, mi oración siempre por los que se paran acá, cuando estoy con ellos o sin estar con ellos, Señor, dale gracia a ese hermano. Dale gracia. Dale el favor, porque no es en sus fuerzas. Yo puedo preparar. Yo puedo hacer lo mejor que yo pueda hacer como ser humano en mis propias fuerzas. Pero necesito la gracia de Dios. Entonces hay que pedirla. Para crecer en la gracia. No hay que confiar en nuestras propias fuerzas. Permanecer en Cristo. Pedir más gracia. Entender que esa gracia viene de Él. Es un favor inmerecido. Pero dame gracia. Porque es para la gloria y honra tuya. Y otra. Para confiar en la gracia de Dios debemos trabajar, hermanos. Debemos trabajar. Mire lo que dice el siguiente versículo, Primera de Corintios capítulo 15. Para confiar en la gracia de Dios debemos trabajar y trabajar en la obra. Oigan, esto es tremendo. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Estas son palabras del apóstol Pablo. Mire esto qué tan tremendo. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Se lo dije en el estudio hace 15 días o hace un mes, no sé, porque es cada 15 días la reunión. Hay hermanos que vienen y hacen cosas aquí, que son fieles, que hacen unas cosas para Dios. Y les contaba la historia de mi hermano. ¿Quién le dijo a él que hiciera eso? Que fuera así de fiel. Vuelvo y se la repito porque no todos estaban. Él, un líder de alabanza. Oye, el líder de alabanza. Trabaja los fines de semana en negocio de comidas. Entonces llega a su casa como a las 1 de la mañana. Y él vive hacia las afueras de Medellín. Y la iglesia donde él asiste es al otro extremo de la ciudad. Se demora por ahí 1 hora, 1:15 para ir en una moto. Y a veces pasaba a recoger a alguien que le estaba enseñando a tocar algún instrumento. Y preparaba hasta desayuno para los músicos. Entonces llegaba a la 1 de la mañana y todo, y se iba para estar en el servicio a las 9 de la mañana. Y los músicos llegaban tarde. La gente llegaba tarde. Y él tenía que salir corriendo del culto después de adorar al Señor, de ministrar la iglesia y volverse otra vez a su casa para volver a trabajar otra vez por la noche. Y estábamos hablando hace 15 o 20 días. Él viene, ya está saliendo, ya está volando, viene para Australia.
Y hablábamos de eso, y hablábamos de esas cositas. ¿Quién le dijo a usted? ¿Quién nos ha dicho a nosotros que seamos así, que hagamos esas cosas con esa pasión? ¿Usted cree que a mí me dijo el pastor Dan? ¿Quién me dijo a mí? ¿Quién me dijo a mí que yo día, mejor dicho, si usted no me ve aquí, tengo que estar enfermo o tengo de pronto un descanso, una vacación? Pero el resto que usted no me ve aquí. Y cuando mis hijos crecieron en mi casa, no se preguntaba si se iba a la iglesia el domingo o el martes o no se preguntaba. La gracia, hay que trabajar. Hay que esforzarse en la gracia. Esforzarse en la gracia de Cristo. Hay que trabajar. Eso no viene así por sí solo. Permanece en Cristo, pide más, pero trabaja. Mira lo que dice Pablo. Yo trabajé más que todos esos hermanos. Yo me mantuve viajando por toda Europa, montando iglesias y todo, y a lo mejor los otros allá solo en Jerusalén. Pero qué humildad. No yo, sino la gracia de Dios en mí. La gracia de Dios en mí. Pero le digo, pídale al Señor que le dé gracia. Que le dé gracia. Para servirle, es que es al Rey del universo a que le servimos, hermanos. No hay cosa más maravillosa que servirle a Él. Señor, danos más gracia, bendito sea el nombre del Señor. Algunos confían en Dios, pero no trabajan. ¿Qué tal? Otros trabajan mucho, pero no confían en Dios. Hermano, mira, tiene que haber un balance, ¿sí me entiende? Hay que confiar en el Señor, pero también trabajar, hermano, hay que tener un equilibrio. Número 2, la imagen de un buen líder, de un ministro del Señor Jesucristo. Esto es lindo, hermanos. Uf. Un buen líder, un buen ministro, enseña fielmente la palabra de Dios. Oiga, y esto es para todos. Mire el versículo 2 lo que dice. Le dice Pablo a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Enseña fielmente la palabra de Dios. Recordemos que en el capítulo 1, versículos 13 y 14, Pablo le venía diciendo, retén la forma de las sanas palabras, cuida la sana doctrina, guarda el depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros, capítulo 14. Le está diciendo, guarda la palabra, cuida la buena doctrina. Entonces, el papel principal respecto a la palabra de un buen líder, de un buen ministro del Señor es no tergiversar las escrituras. No adaptar el mensaje al mundo, hacérselo como que suavecito a la gente. No, lo que es, hermanos, una sana doctrina, proteger la palabra. Entonces, le dice aquí, lo que has oído de mí. O sea, Pablo le estaba hablando a él la palabra de Dios. ¿Qué le hablaba? La palabra de Dios, lo que él recibió, lo que has oído. ¿Y qué le dice a través de toda la carta? Timoteo, tú estás escuchando la palabra de Dios, ahora tú vas a ser un maestro. Por ahí en el capítulo 4 le dice, predica la palabra. Si tienes su Biblia ahí, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, 4:1, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Enseña la palabra, cuida la doctrina, pero enseña la palabra. Tú tienes una labor, Timoteo. Enseña la palabra. Timoteo, mira, yo te entrego la batuta y tú estamos en una carrera de relevos. Yo te he enseñado, tú tienes ahora que irle a enseñar a otro. Eso es lo que le está diciendo Pablo acá. Entonces, todo buen ministro, todo buen líder es un maestro. Usted está creciendo en la iglesia. Dios lo está llamando a usted, que usted sea un maestro o sea una maestra. Y ya vamos a ver cómo. ¿Cómo enseñamos nosotros? Número 1, le quiero decir, con nuestro ejemplo.
Mire, Hebreos 13:7, acordaos de vuestros pastores. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. El testimonio. Mire, para nosotros hablarle a otra persona de las cosas de Dios. Es muy fácil uno pararse allí en una tarima o estar acá. Pero otra cosa es cuando estamos aquí moviéndonos entre todos. Y a veces puede haber alguien que hable muy elocuente allá, pero lo importante es cómo se mueve ahí, qué testimonio da. Eso es importantísimo, con nuestro testimonio, nuestra vida. Todos somos llamados a dar un buen testimonio. Alex, qué lindo orabas. Señor, llena mi lámpara para que mis hijos puedan verme. Claro, ese es el camino. Esa es la manera. Con el ejemplo. Cuando Él vea tu ejemplo, te va a escuchar. Va a quererte escuchar porque ve algo en ti. Eso es importantísimo, hermanos, cuidar nuestro testimonio, nuestra vida, nuestra constancia en las cosas de Dios. Porque todo lo que hacemos o no hacemos, eso habla, hermanos. El domingo, hermanos, y yo ya no pido disculpas. Yo sé, hermano, hay veces que hay que hablarle a la iglesia duro y sacudirlos, hermanos. Pero es la verdad. Hay que decir cosas. Como un papá le habla a unos hijos. No por molestarlos, sino, hermano, hay que estar serios. Nuestro testimonio. Entonces, nuestro ejemplo con humildad, fidelidad, esa constancia. Número 2, un buen ministro enseña la palabra como pastoreando a la gente. Hechos 20:28 dice: apacentad la grey de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. O sea, ya nos movemos, aparte de dar nuestro testimonio, empezamos a pastorear, a cuidar. Todos tenemos a alguien a quien cuidar. Y es una cosa que yo le digo, yo le pido al Señor, incluso los domingos: Señor, no podemos pastorearlos a todos, pero Señor, que nadie se vaya sin que alguien lo escuche, sin que alguien le ministre, porque todos podemos ministrar a alguien y todos necesitamos ser ministrados. Así sea un abrazo. Ahora una hermanita al terminar acá estaba quebrada y yo la vi llorando y solo, ¿qué le digo? Solo le di un abrazo. Me dice: ay, gracias por ese abrazo. A veces eso es todo. Acompañar a la gente. Bendito sea el nombre del Señor. Ese cuidado legítimo, ese acompañamiento. Y de ahí la importancia de los grupos de conexión, hermanos. Porque en la iglesia los domingos hay mucha gente. Entonces en el grupo de conexión, cuando somos más pequeños, hermanos, están haciendo una labor tremenda en los grupos de conexión, cuidándonos unos a otros. Y yo creo que los líderes, los que están dirigiendo grupos de conexión, deberían estar en la mayoría de los servicios de la iglesia. Porque, ¿cómo enseñamos la palabra? Con testimonio. ¿Cómo le va a hablar usted a un hermano en el grupo de conexión si usted no va a los estudios? Si no está en la actividad de la iglesia. ¿Cómo, hermano? Dígame usted. ¿Cómo va a avanzar en eso? Tú pásale a otros lo que estás aprendiendo. Nuestro testimonio habla. Y vamos a verla en 15 días. Un soldado, somos soldados. Y le adelanto, ¿qué es un soldado, hermano? Metido en el cuartel. ¿Usted cree que un soldado tiene tiempo para salir a la calle? Ajá. ¿Tiene tiempo libres? Vacaciones. Es un soldado. ¿Y a quién queremos agradar? ¿Qué dice ahí? No se envuelvan en los negocios de este mundo porque quiere agradar a quien lo llamó como soldado. Se lo estoy adelantando. Y eso es duro. Porque es que no queremos fidelidad sino comodidad. Y Dios nos está llamando a ser efectivos. ¿Pero por qué no somos efectivos? Porque no crecemos en la gracia.
Y no hemos entendido que esto es otro asunto, hermanos. Somos soldados, somos atletas, vamos a ver eso. Un atleta, hermano, no sale de la cancha de básquetbol. Michael Jordan, hermano Ramiro no está aquí, está enfermo. Para preguntarle cuántas veces tira Michael Jordan a la canasta, todo el día metido en la cancha de básquetbol. Y no le digo más porque me va a quedar sin tema para los 15 días, hermano. Pero vea, hermano, sí. Entonces, enseña con su ejemplo, pastorea. Número 3, instruye. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, el ministro fiel, el líder fiel, instruye, enseña. O sea, pastorea, pero enseña. Ya empieza a darle palabra. Empieza a darle palabra. Y mire lo que dice aquí. Entonces, lo que tenemos que aprender. Dice: lo que has oído de mí en el versículo 2, ante muchos testigos, esto encarga, o sea, instruye, prepara a otros, enséñale a otros. ¿Instruye a quiénes? ¿A hombres qué? Fieles. Mire cómo se va metiendo esto aquí. Timoteo, hombres fieles. Ayúdeme usted. Si yo como pastor aquí estoy instruyendo personas para que ellos sean idóneos, para que enseñen a otros, ¿qué debo yo mirar según este pasaje? Gente fiel. ¿Qué va a mirar uno como pastor, como líder en los que están viniendo? Gente fiel. ¿Qué es una persona fiel? Dígame usted. Una persona confiable. ¿O no? Fiel, no cualquiera. Y a veces por eso se enojan con el pastor, porque llama la atención, porque no hay fidelidad, porque no hay compromiso, porque le avisen a uno última hora que no van a estar disponibles 10 minutos después de empezar el servicio. Me ha pasado, tengo luchas. Fieles. Encarga a gente fiel. Hoy le está diciendo el Señor: muéstrame los fieles, Señor. Porque esos son los que, vea, hermano, usted es fiel, siga allá, usted va. Porque Dios nos está llamando a todos, hermano, pero tenemos que ser fieles. Hay que estarle recordando, ay, el estudio bíblico. ¿Sabe que Pablo se quejó de eso? En el capítulo 1, en el versículo 15 dice: y ya sabes cómo me abandonaron esos infieles, Figeleo, Hermógenes y demás, para en el capítulo 4. Yo no quiero perder tiempo con esa gente. Sí, eso es lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo. Yo no voy a perder tiempo con los que no son fieles. Mándame a esos, como dice el versículo 16, Onesíforo. ¿Se acuerdan que hablamos de Oni? Oni. Mándame a esos fieles. Yo invierto tiempo con esos que son fieles. Porque hay gente que realmente lo desgasta a uno. Y no sé si le ha pasado a usted que va e insiste con alguna persona y que desgaste. Entonces, encarga a hombres fieles. Y dice: que sean idóneos para enseñar. Mire, otra cosa, otra particular, idóneos. O sea, que quieran aprender. Esos que quieren aprender, deme palabra. Yo vengo aquí, yo quiero aprender palabra, dame más. Yo quiero aprender. Que se dejan moldear. Idóneos. Que se dejan corregir. No es por ahí. Que no son rebeldes. Que se dejan guiar. Que se dejan pastorear. Sí, porque para eso Dios pone pastores sobre nosotros, para corregirnos, para guiarnos. Hombres idóneos que se meten en la capacitación, que en lo que él está el esfuerzo, él se mete en la capacitación. Yo se lo he dicho muchas veces: si es
por su decisión estar aquí en la iglesia, usted no tiene excusa. Si tiene un trabajo y lo llamaron a trabajar a la hora del servicio, ni modo. ¿Qué va a hacer, hermano? Usted tiene que ser responsable. Pídele a Dios que le dé otro trabajo y va a ver que se lo da y mejor. Pero hay cosas que no son negociables. Bendito sea el nombre del Señor. Que puedan enseñar. Aptos para enseñar a otro. Timoteo, forma maestros. Mire, la visión de nuestra iglesia, hermanos, con esto vamos cerrando. La visión de nuestra iglesia es crecer en grande. O sea, que tengamos servicios con mucha gente viniendo a los domingos, que es una alegría que la gente venga y conozca de Dios. Que los estudios bíblicos, venga más gente y escuche la palabra de Dios, estudie la enseñanza. Pero que crezcamos en pequeño. ¿Qué es crecer en pequeño? Esos grupos de conexión. Esos lugares donde se va a pastorear, se va a cuidar, se va a caminar con la gente. O sea, que crezcamos y gloria a Dios este año. Ya tenemos 7 grupos de conexión, hermanos. Y la idea es que podamos abrir mucho más. Y en cada grupo que haya un hermano, una hermana, una pareja que esté tomando ese rol de enseñar a otros, de pastorear a otros. Esa es la idea. De pasar la batuta. Sí, bendito sea el nombre del Señor, hermano. Mire, esto es una carrera de relevos. Este mensaje es una carrera de relevos. Pablo estaba corriendo y llegó, ya, ay, se me acabó la vida, llegué a la cárcel, ya me van a matar, pero por una ventanita de Timoteo, mira, aquí está la batuta, vos seguí corriendo y pásasela a otro. Esto no puede parar. Y eso, hermanos, viene desde el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo le pasó esa batuta a los 12 discípulos. Los 12 discípulos legaron eso, hermanos. Y eso ha venido por generaciones. Yo recibí eso de 2 o 3 pastores míos. Recibí la batuta y ahora se la estoy pasando. Esa cadena sigue, hermanos, hasta que Cristo venga. Y eso no puede parar. ¿Sí me entienden, hermanos? Eso no puede parar. Entonces, resumamos. Oímos. Dice, lo que has oído de mí. Oímos la palabra. Estudiamos la palabra, aprendemos todos, esto es para todos. Y lo que oímos se lo debemos pasar a la siguiente generación. Hay otra generación a la que hay que pasársela, bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo? Mire, hermano, hermana, busque a alguien que sepa menos que usted. ¿Sí o qué? Siempre va a haber gente que sabe menos que usted. Y pásele lo que usted sabe a esa persona. Y también hay alguien que sabe más que usted. Entonces vaya, aprenda del otro que sabe más que usted. ¿Sí? Esposas, enséñenle a su marido. Cuando venga de la casa, mira, el Señor me habló y me mostró esto. Enséñenle a su marido. Esposos, enséñenle a la esposa. Dele palabra. Hijas, dele palabra al papá. Papá. O padres, dele palabra a los hijos. Páseselo a alguien, a los compañeros de trabajo, a los amigos. Mande un WhatsApp, un audio. Pásele a alguien. Mejor dicho, usted tiene que estar buscando a quién le va a pasar, hermano. Mire, porque si usted aprende algo hoy y no le pasa a nadie eso, a usted le olvida. Y aun cuando leemos, mire, voy a hablar con Gloria Meral, le decía, cuando uno hasta lee libros y todo eso, pensando en esta situación, he empezado a leer, ahora tengo tiempo de hacer lectura bíblica y terminé de un libro que me regalaron y ya hace 2 semanas estaba predicando sobre lo que yo leí. O sea, usted tiene que estar pasando lo que usted aprende, lo que usted recibe. Tenemos que estar recibiendo pastos frescos. Y yo le doy gracias a Dios porque nos permite estar acá, porque cada vez es un pasto fresco. Aquí no estoy repitiendo ningún mensaje. Señor, dame una palabra fresca. Estoy recibiendo y pasando. Recibiendo de otros y pasando. Porque no es que yo me la sepa, yo tengo que leer, hermanos, y yo aprendo de otros. Y otros han aprendido de otros. Eso es una cadena que viene. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, la motivación es que pasemos esa verdad a la próxima generación. El que tiene oídos para oír, que oiga, bendito sea el nombre del Señor. Pongámonos de pie, mis amados hermanos. Bendito Dios.